Nosotros dividimos las respuestas de ustedes en un grupo de como pues digamos para dar una razón efectiva y asertiva, pero también sí vamos a tener en cuenta sus observaciones, sus apreciaciones, honorables diputados, para hacer los planes de acción y planes de mejora que necesite la salud de los casanareños y que sean competencia de la Secretaría de Salud Departamental. Primer punto, vamos a responder la pregunta sobre aseguramiento, sobre las competencias de nosotros como Secretaría de Salud frente a los incumplimientos de las EPS que hemos hecho. Y realmente podemos decir lo siguiente: las competencias de la Secretaría de Salud Departamental siempre han sido de inspección y vigilancia. El control es muy importante dejarle claro a ustedes, honorables diputados, y a la comunidad en general, es de la Supersalud. ¿Qué hemos hecho frente a eso? Hemos hecho muchas tareas y muchas mesas de trabajo con la delegación con la delegada de la Supersalud en el departamento. Se le ha hecho saber a la Supersalud a nivel nacional. El informe que ustedes vieron es un informe que está de enero a junio, que fue la próxima medición, se hace en mediados de noviembre. Algunas EPS ya han subsanado un poco más el tema, pero sí quiero pedirle el favor a la honorable asamblea que me le dé la oportunidad a la doctora Claudia Orozco, quien ha estado haciendo todo el proceso de competencia en este tema y haciendo todo el acompañamiento a esas reuniones a la Supersalud, para que sea ella quien les dé una respuesta más clara. ¿Sí? Corro para acá. Hasta se puede correr. Muy buenos días para todos. Honorables diputados, mi nombre es Claudia Orozco, soy la directora de Seguridad Social y Garantía de la Calidad. Es una dirección pues que maneja realmente los puntos neurálgicos, como es la parte de aseguramiento, como es la parte de CRUE, la parte de quejas y reclamos, la parte de IBC, la parte de cartera. Entonces, el tema que vamos a tratar en este momento, la palabra que me dio la jefe Jenny, es la parte de aseguramiento. El aseguramiento tiene competencias tanto para el municipio como para el departamento. Los municipios son los encargados de hacerle ese seguimiento desde su localidad a las diferentes EPS, y la superintendencia desde años anteriores venía utilizando la circular 006, que hace el seguimiento a las EAPBs. A partir de este año comenzó la 01, esa 01 que se llama auditoría que se llama Gaudí. Entonces se comenzó y salió un decreto, el decreto 917, donde salieron los criterios que ustedes conocieron. Esos criterios los hicieron específicamente para que le hicieran seguimiento a la parte de COVID, que tiene 16 criterios. Los municipios son los que le piden a las EPS los soportes, le hacen esa auditoría, la EPS se los envía a los municipios y ellos son los encargados de calificarlos. Y les envían nuevamente a la EPS para que ustedes conozcan cómo funciona. La EPS, si no están de acuerdo, si hay inconformidad, entonces la EPS les subsana esos hallazgos. Y luego ellos nos lo envían a nosotros como departamento, el departamento consolida los 19 municipios y de ahí es donde se presenta el informe que ustedes ven. Y de ahí, de una vez que se consolida, ese informe es enviado a la superintendencia. Nosotros hemos venido trabajando, antes de la pandemia, hemos venido trabajando con la superintendencia y pues con el motivo de Medimás, con Comeva, con el diputado Haider, hemos venido también trabajando esta parte. Bueno, a partir de ese informe es de los meses de abril, mayo y junio. Y en este momento los municipios están pendientes de enviarnos en la segunda semana de noviembre lo correspondiente al segundo trimestre. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de hacer seguimiento con las EPS a través de Zoom y las hemos citado. Es así que hicimos una reunión con Nueva EPS, pero no a nivel local, sino con las directivas nacionales, y de ahí le presentamos todas las quejas. Fue una reunión que se hizo con los municipios, invitamos a la superintendencia, invitamos a la Defensoría del Pueblo, hemos estado trabajando con Defensoría del Pueblo para que ellos conozcan la situación,
porque la superintendencia conoce todo el trabajo que hemos venido haciendo. ¿Qué pasa? La superintendencia nos responde a nosotros como secretaría y nos dice, señores secretaría, sírvase decir ustedes qué están haciendo. Y las EPS le escriben a la superintendencia y le dicen, no, nosotros ya subsanamos todo. Nos envía nuevamente la superintendencia y nos dice, de acuerdo a comunicación suscrita con nueva EPS, nos informa que ya se subsanó. Entonces nosotros quedamos como secretaría en un limbo. Pero nosotros todo esto que hemos venido haciendo lo conoce la superintendencia. Es más, en casos como hace como un mes y medio que falleció un paciente de nueva EPS porque no había la oportunidad de ambulancia, nosotros hicimos el informe con todas las bitácoras porque el CRUE, él se encarga de diligenciar todas las bitácoras, a qué empresas de ambulancias llaman, cuál es la respuesta de las EPS, porque si bien es cierto, nosotros somos un regulador de urgencias, emergencias y desastres, pero contamos es con los contratos que hagan las EPS. Nosotros hemos sacado circulares, hemos hecho reuniones con Zoom, hemos hablado toda esta parte, pero ha sido infructuoso. De igual forma, a raíz de toda esta reunión que tuvimos a nivel nacional con nueva EPS y de las múltiples quejas que tuvo, aquí en Casanare, y por la queja de que ellos no autorizaban las pruebas, el jefe David hizo un contrato con el OLI y en este momento están tomando las pruebas por demanda. O sea, el que quiere tomarse la prueba se acerca ya sin autorización y le toman la prueba. De igual forma, nosotros estamos trabajando todo lo de las PQRs. Aquí no existe esa cultura de las quejas, porque dicen, no, me van a decir que no, me van a identificar. Muchas de las quejas nosotros las tomamos de lo que aparece en el Facebook, de las quejas que nos llaman o de las pocas que llegan a la Secretaría. Nosotros, la dirección, durante este tiempo le llegaron 870 quejas, de las cuales aproximadamente el 87% se cerraron y el 13% están en seguimiento. Es muy importante que todos, lo que decían los diputados y las diputadas también, que hacer ese fortalecimiento en la queja. Ahora, por ejemplo, cuando dijeron de las malas situaciones que se estaban presentando en la prestación de servicios, nosotros como Secretaría de Salud iniciamos esos procesos de oficio. Nosotros muchas veces, sin que medie una carta o una queja, vemos que salió, por ejemplo, en el Facebook alguna situación, un mal procedimiento, como la chica que falleció. Nosotros enviamos a un grupo de calidad para que se desplace y hagan ese proceso de IBC y revisen con grupos pares si el procedimiento que efectuaron es el adecuado o en qué se incumplió por este lado. Además, también quería decirles algo, que muchas veces cuando se hacen remisiones de pacientes, por ejemplo, el de qué día un paciente que le habían solicitado un ECMO, ese es difícil que lo trasladen y que lo reciban así. Entonces, muchas veces es dependiendo de la especialidad a la que ese paciente se remita, porque a nivel nacional pues viven esas especialidades llenas. Bueno, no sé si me quedó algo. Sí, otra cosa pendiente de la parte de aseguramiento. Hemos observado que la parte de atención domiciliaria pues van y no están haciendo todo el procedimiento. En días que vino el ministro se lo solicitó que nos apoyara para implementar el modelo de atención domiciliario con la entrega del oxímetro. Esto nos va a permitir que realmente se haga una identificación temprana y oportuna de aquellos pacientes que de pronto todavía no tienen una prueba, pero sí de pronto tienen una sintomatología o tienen una comorbilidad, y nos va a permitir conocer ese grado de saturación de oxígeno que tiene la persona, porque muchas veces la persona no se da cuenta
que está entrando en una dificultad respiratoria, que es lo que se llama una hipoxia feliz. Él no se da cuenta hasta el momento que ya comenzó a tener ese tiraje. Bueno, con la intervención de la doctora Claudia, damos por respuesta a todo lo de aseguramiento y prestación de servicios en cuanto a las competencias de la Secretaría de Salud. También como para complementar con el señor ministro en la visita, él fue muy claro en decirle a las EPS si se les dio tiempos para dar respuesta en el procedimiento de atención domiciliaria, en todo con respecto a prestación y cobertura de todo, digamos, en el cumplimiento de la contratación. También con las empresas de lo que teníamos con toda la situación de ambulancias, se estableció una estrategia a nivel de local y las EPS han venido pues subsanando esta situación con el traslado de pacientes COVID con una S del sector público en la ciudad de Yopal, que es donde más se han presentado los inconvenientes. Bueno, con respecto a digamos, en este caso, pregunta de qué estábamos haciendo frente a los temas de información, comunicación y educación, y que deberíamos hacerlo, como dice el doctor, el honorable diputado Freddy, de un poquito más con impacto y de terror. Pues informar que nosotros estamos haciendo el seguimiento, los lineamientos del Ministerio de la Protección Social. Hemos complementado acciones del PIC a nivel departamental, tanto el PIC general como el PIC COVID, han sido enfocados en informar, comunicar y educar y generar medidas de autocuidado, que es como el éxito para adquirir ese conocimiento, esa práctica, esa actitud de los ciudadanos. Pero no obstante, es importante que los municipios tienen, no solamente es competencia del departamento, sino a nivel de los municipios, los entes territoriales y sus alcaldes, tienen competencia frente a las autoridades, que son las autoridades, en este caso locales, con los procesos sancionatorios para los que incumplan todos los protocolos de autocuidado y en este caso de protocolos de bioseguridad si es caso de establecimientos. Entonces, nosotros tenemos en cuenta su petición y vamos precisamente en la semana que viene, estamos implementando una situación de, digamos en este caso, de comunicación, información frente a medios de comunicación, redes sociales, que van a ser enfocados un poquito al autocuidado y a qué responsabilidad y disciplina debo tener yo como casanareño frente a la situación de pandemia. También es importante hablar de la situación, otra observación de ustedes era la de cartera, que hacían sobre el pago más a las instituciones de nuestra red, digamos, de nuestra red casanareña y específicamente del oro. Es importante decir que nosotros estamos hablando aquí de punto final y de otras, que es un tema aparte de lo otro, que es la atención de población pobre no afiliada, migrantes y recursos de recobros, que es donde se tiene más deudas con el oro. Entonces, hago la claridad de eso, de punto final, y fue lo que se explicó acá. Ya lo otro es frente a la deuda que se tiene más grande con el oro. Y para esto yo sí quisiera solicitarle, honorables diputados, que le demos la oportunidad al director de administrativo y financiero de la Secretaría de Salud Departamental para que haga una explicación más grande y detallada del tema. Muy buenos días, honorables diputados. Mi nombre es Edilberto Orjuela, soy el director administrativo y financiero de la Secretaría de Salud. En el tema de cartera que tiene la Secretaría de Salud del departamento, en este momento y con corte septiembre del 2020 tenemos una deuda con prestadores de servicio de salud que se acerca a los 26.000 millones de pesos. Es evidente que nuestro mayor acreedor es el Hospital de Yopal, a quien le estamos adeudando cerca de 10.840 millones de pesos. Pero lo que hay que tener claro en el tema de punto final es que el tema de punto final nació con la 238 de la 1955 y solo busca pagar el tema de servicios no POS. Es decir, aquí no nos ingresa migrantes ni nos ingresa población pobre no afiliada, solamente el tema de servicio no POS. Lo otro es que esta particular del punto final es que el ministerio no acepta facturas que no estén completamente avaladas o en limpio, como llamamos. Es decir,
que hayan pasado por un proceso de auditoría, que se haya definido cuánto es el valor neto a pagar de esa factura y que no tenga ningún tipo de glosa, es decir, que esa glosa ya haya estado definida. Por tanto, hay recursos que el hospital tiene facturación que no se ha definido y que no está limpio y que por tanto no es posible de ser cancelada. Esa facturación buscamos que, como el punto final son 3 fases y que vamos hasta agosto del 2021, de aquí a allá se haya logrado subsanar todo el tema de facturación y de glosas con el hospital y podamos, ojalá para la segunda fase, que es en el mes de mayo, incorporar esos recursos ahí. Damos claridad que en el tema de recursos y deudas no post con el hospital, por total entre facturación avalada y facturación pendiente de auditar, hay 1.231 millones de pesos. Cuando se hizo auditoría para el pago de esta primera fase, solo tenían esos 10 millones de pesos avalados. A hoy, septiembre, solo hay cerca de 120 millones de pesos avalados y listos para pago, pero los cuales ya no se pueden incluir porque el cierre de la auditoría fue en el mes de abril. Por tanto, no era susceptible de incluir esos 110 millones. En su momento solo habían 10 y eso fue lo que logramos subir al tema de punto final. Hay que manifestar también que la Secretaría de Salud, conocedora de las necesidades de las ESES, ha venido haciendo un esfuerzo financiero con el fin de darles flujo de recursos a ellos para que puedan atender esa necesidad del COVID en este momento. Por esta razón, nosotros hemos adelantado por la primera ficha de transferencia, que fue el 30 de marzo, se giraron cerca de 2.451 millones de pesos que fueron recursos de rentas cedidas, recursos que eran propios del departamento, recursos que habían venido por los impuestos a la cerveza, a licores y a los cigarrillos, es decir, eran recursos del departamento. Hizo ese esfuerzo y le giró 2.451 millones de pesos, de los cuales le correspondieron al hospital de Yopal 1.509 millones de pesos. Como se dan cuenta, cerca del 60% de los recursos fueron girados al hospital de Yopal. Es decir, nosotros como Secretaría estamos buscando que la red prestadora pública se le garantice el flujo de recursos. Adicional a eso, en el tema de punto final, tenemos disponibles 2.481 millones de pesos que van a ser girados, para un total de 5.336 millones de pesos. Adicional a ese esfuerzo, la Secretaría de Salud viene adelantando un tema de desaplazamiento de regalías para poder girarle a la red prestadora de servicios. Ahí vamos a pagar migrantes y PPNA. Son cerca de 3.100 millones de pesos que le vamos a girar, de los cuales le correspondería al hospital de Yopal cerca de 1.600 millones de pesos. Es decir, que nuevamente le estamos dando prevalencia al hospital de Yopal con la asignación de recursos. Hay otro tema que adicional en el esfuerzo de recursos que está haciendo la Secretaría de Salud, y es en el tema de giro de recursos por subsidio a la oferta. Ya tenemos todas las fichas técnicas adelantadas, esperamos que la próxima semana se puedan suscribir los convenios con los prestadores y poderle girar cerca de 5.000 millones de pesos que irían a parar a Red Salud, ese hospital de Yopal, ese Tauramena y Red Salud. Doctor Orjuela, Señor. ¿esos son los de los 7.000 millones que vienen de desaplazamiento? Sí, señor. Sí, señor. De ahí hay 3.100 de... Por eso, de los 7.000 millones que vienen de desaplazamiento del DNP, ¿cuánto va para Red Salud? Para la salud son 3.100. Y para De esos se van a distribuir entre prestadores, de los cuales el mayor beneficiario de esos recursos va a ser el Hospital de Yopal con cerca de 1.600 millones de pesos. ¿Cuánto? 1.600. ¿Y cuánto le deben? La deuda está en cerca de 10.000. ¿Y a Red Salud cuánto le deben total? Ya le digo. Red Salud. Estamos adeudando cerca de 1.800 millones. 1.800. ¿Y le van a transferir? En este momento, nosotros le vamos a cancelar a Red Salud. Espérame un segundo. Ya le pagamos. $400. De No. 400. Ya, espérame un segundo, diputado, le digo cuánto vamos en el tema de desaplazamiento.
Por eso, o sea, lo que yo quiero saber, Sí. de los 7.000 millones de pesos se van a Red Salud. distribuir entre Red Salud, Oro y Hospital de A Tauramena. Red Salud le vamos a girar por el tema de desaplazamiento de PPNA cerca de 100 millones de pesos. Y 100 nomás. 100 millones de pesos, que es Pero lo que por tiene avalado para pago. desaplazamiento. O sea, es que, diputado, hay que tener en cuenta que nosotros sí, la cartera son los 1.700, pero todo no está avalado, auditado y listo para pago. ¿Cuánto tiene avalado y auditado Red Salud? Red Salud solo tiene 300 millones de pesos avalados. ¿Y por qué esos 7.000 no hace el esfuerzo, secretaria, con todo respeto, y ayudamos a la red primaria? En este momento Red Salud está quebrado, Red Salud está en una crisis económica. Hay hospitales que no tienen ni para una gasa. Diputado, a Red Salud lo vamos a fortalecer con el subsidio de la oferta. De esos 4.900, casi 5.000 millones de pesos, se van a ir 2.700 para Red Salud. El mayor beneficiado en los Pero recursos... hasta mayo, ¿Perdón? hasta No, mayo. eso No, lo vamos no, a girar eso es en ahorita. unos 15 días a más tardar. Más o ¿Cuándo los menos van a 15 girar? 15 En unos días. 15 días a más tardar. Ok, más los 100 millones que dicen que los desplazamientos, son Es decir, adicionales. que Red Salud- ¿cuándo los van a girar? El tema del subsidio de la Desaplazamiento. oferta, la otra semana quedan suscritos los convenios. Y aproximadamente de ahí en adelante, unos 8 días, se estarían girando los recursos por subsidio de la oferta. Ok, Y por de desaplazamiento desplazamiento- antes del 31 de diciembre, cuando ya el DNP le desaplace eso, inmediatamente le giran los recursos. y de desplazamiento le van a girar cerca de 100 millones. 100. al Hospital Oro, ¿cuánto? Al oro cerca de 1.600. 1.600. 1.600 de los 7.000. Y se Son le tres De debe los no, 3.000. no, De diputado. los 3.000. Son 3.100 de salud. El otro es completo de desaplazamiento, pero otro sector. Por eso, permítame un momentico. Del Oro se le adeudan 10.000 millones de pesos, la Secretaría de Salud. De esos 7.000 le van a girar 1.600 millones de pesos, Sí, Sí. De los 3.000 de desaplazamiento. de los 7.000. No. Son 7.000 de desplazamiento del DNP. Sí, diputado, pero Pero- para pago de prestación de servicios de salud, que es la deuda, son Son cerca de 3.000. 3.100 millones de pesos, que es lo Ok. que vamos a desaplazar. De esos 3.100 millones, 1.600 para el oro. 1.600 para el Oro. Y el resto está ¿Y para entre- Tauramena? El resto está entre Tauramena, ese Salud Yopal, toda la red pública. La red Salud. pública. Sí, señor. Ok. Solo Bueno. red pública. Cifras claras, a ver, en el tema de desaplazamiento, tenemos Hospital Regional de Yopal, por migrantes, exactamente 1.286 millones de pesos, más recursos por PPNA de 355 millones de pesos. Ahí nos estamos hablando de los cerca de 1.600 millones de pesos. Perdón, doctor Orjuela, lo de los migrantes, los venezolanos. Migrantes sí. ¿Sí? Nos sale beneficio a Una venezolanos. plata que envía el ministerio, creo que es. No, ¿Cómo señor. es? No, esa es de acá, desaplazamiento de regalías de todos los de anteriores que se tenían. Entonces se pasa el proyecto al DNP, lo desaplazan y nos dan los recursos. El ministerio asigna algunos recursos para pago de migrantes, pero son los recursos muy escasos, mínimos. Estos han sido asumidos con recursos de regalías que pertenecían al departamento del antiguo sistema de regalías. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso que vamos a hacer de desaplazar para pagar esas obligaciones y poder fortalecer a los prestadores de servicio O sea, del lo departamento. que van a hacer es desaplazar las regalías antiguas que habían para suplir Para esas el pago de necesidades. servicios de Ok. salud. También esa observación se le hizo al señor ministro de que por favor nos ayudara a hacer claridad del el pago de los migrantes porque el departamento estaba asumiendo costos de sus propios recursos para el pago de esos migrantes. Ellos dijeron que habían tenido una mesa para definir eso con el Ministerio de Hacienda, que era la competencia, y que prácticamente en este mes salía un decreto pues para mirar cómo se iba a manejar, porque era un problema no solamente en Casanares, sino en los demás departamentos del país. Señor diputado, me permito aclarar, la suma Siga. a girar a Red Salud por el tema de migrantes son 274 millones de pesos. Aumentaría. Tauramena. Ten. Hospital de Tauramena, por migrantes 47 millones. Y por PPNA, Bueno, por, seguimos. por Bueno. PPNA sí es muy poco, son 42.000 pesos nomás lo que tiene.
Son 42.000 pesos nomás lo que tiene por PPNA. Más Es que que todo son... eso depende de la cartera que ellos tengan y de las facturas que tengan de población pobre no afiliada. Tiene muy poquito de población porque esto prácticamente Ya es está casi, cubierta. se ve más en el oro porque son la parte, Gracias. casi todos en los municipios están como afiliados y entonces ya nosotros asumimos ese costo es aquí en el oro, que es donde más deuda tenemos. Entonces, pero sí los desaplazamientos de regalías se distribuyeron en el oro, Rexsalud y las heces, en este caso municipales. Recordar que para poder dar viabilidad a un proyecto debemos tener 3 cosas muy importantes: un estudio de oferta y demanda, una capacidad instalada y un programa médico, en este caso un programa médico arquitectónico para poder ahí sí pasar, ahí sí se aprueba la primera fase y ahí sí pasar, lo aprueba uno como Secretaría de Salud, los documentos anteriores los entregan las ESES o la IPS en la cual va a ser la inversión, la Secretaría de Salud Departamental aprueba y revisa y aprueba y la competencia y la remite al Ministerio de la Protección Social, quien es el que avala esa parte de estudios arquitectónicos y diseños para comenzar ahí sí las ingenierías. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado en común acuerdo, hemos hecho un acuerdo, valga la redundancia, con Rexsalud Casanare para que cuando ya ellos radican una primera fase del proyecto y se han hecho mesas de acompañamiento con ellos para que avance mucho más el tema, más rápido en la revisión y cuando nosotros ya tengamos que dar el aval, ya se dé más rápidamente porque se han hecho mesas de trabajo conjuntas y se han ido subsanando entre Rexsalud y la Secretaría de Salud Departamental. Con el Ministerio llegamos al mismo acuerdo con el doctor Casallas. Él nos ha estado revisando los proyectos poco a poco y así cuando se radiquen al Ministerio ya es para una revisión y aprobación inmediata. Eso hace que los tiempos sean más cortos y con ende se lo puedo demostrar con el proyecto de Trinidad que fue este año 2020, inició en febrero la presentación y ya está en el Ministerio de la Protección Social en este momento para la aprobación de estudios arquitectónicos para avalar todo lo que tiene que ver con ingenierías. Asimismo de Trinidad se encuentra Maní, que lo recibí totalmente devuelto, honorables diputados, por una serie de inconsistencias y de anomalías. ¿El puesto de salud de Maní? Sí, señor, el Ok, proyecto. ese era otro que estaba queríamos. totalmente devuelto a la Secretaría. Yo misma fui al Ministerio para que no nos lo devolvieran y fueron tantas las inconsistencias de tipo técnico que lo recibí y prácticamente tocó volver a iniciar de ceros y podemos decir que cumpliendo todos estos requisitos ya está en el Ministerio otra vez con todos los ajustes respectivos para poder darle aval para el inicio de todo lo que tiene que hacer con ingenierías. Paz de Ariporo está en revisión de la Secretaría de Salud, pero en las mesas técnicas que le digo hemos avanzado súper bien. En esa forma se avanza muchísimo porque está la parte técnica de la Secretaría, los ingenieros y la parte técnica de Rexsalud y de los gestores del proyecto, quienes hacen que esto sea mucho más ágil y la idea es que ya tenemos programada una reunión con el doctor Casallas del Ministerio de la Protección Social para poder presentar el de Paz de Ariporo la otra semana para la revisión de las primeras mesas y aprobación de la parte arquitectónica para poder iniciar ingenierías en el departamento. También con Villanueva tenemos el inconveniente, sí, de la propiedad. Con respecto a eso, yo sí quisiera que el doctor Nicasio me colaborara un poquito explicando mucho más sobre la situación del predio que tenemos en Villanueva. Doctor Nicasio. Okay. ¿Le hablo un poquitico sobre el fondo también? Sí, bueno, y aprovechando de una vez, doctor Nicasio, para hacer, yo quisiera que la respuesta al honorable diputado Silva frente al Fondo Departamental de Salud, el doctor Nicasio de una vez hiciera ese aporte. Muchas gracias. Sí, muy buenas a todos los honorables diputados. Yo quisiera primero ambientar un poquitico sobre el sector salud en el sentido de que
debemos hacer una precisión muy clara para todo lo que son inversiones. Y es que ningún municipio del departamento de Casanare está certificado en salud. Y como tal, eso ya desde el punto de vista normativo, hay algunas cosas que restringen los procesos en el aspecto financiero. Entonces, el certificado en salud para el departamento, en este caso para la entidad territorial, es el departamento de Casanare. Cuando existe una necesidad de inversión, en el caso de la prestación de los servicios de salud, es aquella entidad, en ese caso la empresa social del Estado, que corresponde a su jurisdicción, la que plasma la necesidad. Y ella es la que eleva en el plan bienal las necesidades en el campo de la inversión. Ella sube a esa plataforma esa necesidad y la sube al Ministerio de Salud. Entonces, para materializar la inversión en salud, es la prestadora la que tiene marcando en primer momento la necesidad pública. Y por ello, ella es la que tiene, digamos, como una de las iniciativas junto con la entidad territorial para canalizar la inversión. Con respecto a Paz de Ariporo y Villanueva, exploramos en la oficina asesora jurídica y encontramos que la propiedad del bien, donde están en este momento localizados los hospitales, la propiedad figura en el caso que tiene el departamento a favor del Servicio Seccional de Salud de Casanare. O sea, antes de la Secretaría estaba el Servicio Seccional de Salud de Casanare y esta propiedad figura en escrituras públicas, donde en este momento se encuentran los dos hospitales. Habría que ver, la honorable diputada me mostraba que también tiene un oficio donde el municipio manifiesta de la propiedad del municipio. Habría que entrar a mirar, hacer el estudio correspondiente jurídico para dilucidar esta situación jurídica, pero de plano la inversión no tiene ningún problema, porque la propiedad, en fin y en última instancia, es del Estado. Luego se puede continuar haciendo los diseños, plasmando la necesidad y al final definir de quién es la propiedad desde el aspecto legal. Entonces, no le miraría yo el tropiezo a continuar con todo el proceso de inversión. Hay una situación que también aparece que nosotros debemos tener en cuenta, que nos hace un poquito más compleja la situación referente a la propiedad. Y es que los que conocemos de las normas internacionales de contabilidad, se ha venido haciendo unos cortes y en este momento quien contabiliza y quien hace la causación del bien patrimonial es aquella persona jurídica o natural que lo use. O sea que en el caso, digamos, ahí hay una distorsión en el sentido de que yo pueda tener la propiedad jurídica, pero la propiedad financiera y contable la tiene aquella persona que la usufructa. Entonces, eso hace que, digamos, se contabilicen algunos bienes que de pronto no tienen la propiedad jurídica, pero el uso lo tiene otra persona y como tal se contabiliza a nombre, muchos de los casos se irían a contabilizar o a nombre de RecSalud o a nombre del Hospital de Yopal de algunos bienes que tienen una propiedad del departamento o que tienen una propiedad de los municipios. Luego, a futuro tendría que entrarse en un proceso de legalización, de estudio de factibilidades jurídicas para su respectiva legalización. Pero desde el aspecto de preinversión e inversión, la propiedad es del Estado como tal, el Estado es único y como tal se puede continuar con todos los estudios y diseños arquitectónicos. Entonces, por eso no habría problema en la continuidad de la inversión. Por eso hemos continuado haciendo todo el proceso. Lo que sí propongo, honorable diputada, si me lo permite. Les vamos a solicitar, mesa... perdón, disculpe un momentico, jefe Jenny, vamos a ser puntuales en cada una de las preguntas que hicieron los diputados para ir avanzando. A las 2 de la tarde tenemos mesa de trabajo de seguridad y son las 12. No creo que alcancemos de aquí a las 2. Diputada, tiene derecho a la réplica, por favor, diputada Esmeralda, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Nuevamente saludar a mis compañeros. Doctor, efectivamente usted me ha aclarado el tema, doctora Jenny,
pero también se están contradiciendo ustedes mismos. Tengo un oficio que está radicando Red Salud a la gobernación, donde está solicitando la enajenación de los títulos gratuitos Paz de Ariporo, Villanueva. En ningún momento Paz de Ariporo está a nombre de Red Salud. Ambos predios están en las mismas condiciones. Entonces, ahí va mi pregunta: ¿por qué los proyectos no vienen andando? La doctora Jenny decía, es que Paz de Ariporo está avanzando porque está ya el título, valor, el título, el predio está a nombre de Paz de Ariporo. Mentiras. Acá tengo el oficio donde hasta ahora se está solicitando a la gobernación. Se va a solicitar esa autorización al señor gobernador. Efectivamente, revisando, el predio está a nombre de la gobernación de Casanare, del departamento. Ahora el departamento tiene que transferirla a Red Salud Casanare. Pero sí, los dos predios están igual de condiciones. ¿Qué me preocupa, doctora? Estaba revisando mis apuntes en una mesa de trabajo, se había quedado que en noviembre quedaban radicados estos proyectos en el ministerio. Estamos en el mes de noviembre y en la mesa pasada no se pudo realizar porque sencillamente no se iba avanzando. Entonces, diputados, acá nos dimos ese trabajo en el plan de desarrollo de apoyar estos dos sectores, norte y sur, que carecemos de tener un puesto de salud, un hospital digno para atender nuestra comunidad, nuestra población. Y ya llevamos 11 meses y al día de hoy no se ha radicado un proyecto al ministerio, no ha pasado la primera revisión. Entonces, acá es donde me preocupa. ¿Por qué? 4 años atrás, cuando estuve en el consejo, también nos subieron acá, veníamos a hacer mesas de trabajo, nos sentábamos, qué bonito, el proyecto ya va a llegar, y cuando venimos ahorita a retomar el tema, no, es que el proyecto no salió de acá porque sencillamente era un puesto de salud y estaba mal proyectado, mal programado. Entonces, ¿qué me preocupa? Llevamos un año perdido, un año que no hemos avanzado en nada, no hemos avanzado en la parte técnica, no se ha avanzado cuando realmente necesitamos es avanzar, es correr, ver cómo podemos trabajar articuladamente con el ministerio. Esto me preocupa, y más ahora cuando estamos parados por una desorganización, porque cuando en el momento del título valor, que no está a nombre de Red Salud, me entero que no existe la información y estamos empezando de ceros, donde tenemos que empezar un proceso desde iniciar, a venir a solicitar a la Asamblea Departamental, el gobierno pasar el proyecto para poder solicitar esa autorización y pueda pasarse estos predios a nombre de Red Salud. Cuando un proceso se venía realizando y la disculpa es sencillamente el jurídico que salió de acá, no entregó la información, dice y dice, se quedó solamente en dichos, pero no hay un seguimiento de los procesos que se vienen realizando. Se vencieron las facultades del señor gobernador, efectivamente venía, ese proceso fue la ordenanza número 010 del 2018 que salió de la Asamblea facultándolo para pasar esos predios a nombre de Red Salud. Y a la fecha nos dicen, ya se vencieron los términos y la información no existe. Entonces, a eso vamos también. ¿Qué está pasando? Esta desorganización, la falta de seguimiento a los procesos. Les pedimos hoy encarecidamente, doctora Jenny, como doliente de la salud sur de Casanare, y mi compañero Alejandro, que está en el norte, que por favor le pongamos los ojos a estos dos proyectos que necesitamos entregar con suma urgencia a nuestra comunidad, y no podemos pasarnos más tiempo con disculpas y disculpas. Señor presidente y diputados, yo los invito a que hagamos un seguimiento a estos dos proyectos, hagamos una mesa de trabajo y veamos cómo va avanzando la parte técnica y la parte jurídica para nuevamente esas metas y esos compromisos. Doctora Jenny, habíamos quedado con un compromiso, en noviembre se radicaba el ministerio y no se llevó a cabo, y estamos nuevamente como empezamos. Gracias, presidente. Honorable diputada, para decirle una cosa, tiene que ver la parte jurídica ya cuando se va a hacer la ejecución de la obra, y otra cosa el proyecto. El proyecto puede ir avanzando y eso es lo que hemos estado haciendo. El proyecto arquitectónico, las mesas de trabajo han sido avanzando. La parte jurídica tiene, como le decía el doctor Nicasio, no apunta nada a la inversión, y eso es lo que hemos seguido trabajando.
La mesa de trabajo para erradicar el de Villanueva es en noviembre, estamos a 2, 3 de noviembre, y con mucho gusto nosotros ya tenemos citada con el doctor Casallas, el ministerio, en noviembre, y así lo hemos trabajado para presentar a Paz de Ariporo y Villanueva, que prácticamente han avanzado en este tema. La parte jurídica puede ir avanzando y se puede erradicar el proyecto sin eso es lo que quiero dejar claridad, y entonces se puede ir trabajando a la par. Muchas gracias. Con el otro tema, con respecto al fondo, y es la última pregunta de dar claridad, el Fondo Departamental de Salud, doctor Nicasio, quisiera que ustedes por favor me colaboraran un poco dando la explicación o la pregunta, digamos la respuesta a la pregunta del honorable diputado Silva, donde dice que nosotros presentamos pues cómo está el Fondo de Salud, pero que sí se está haciendo como el deber ser en el departamento, en la Secretaría de Salud Departamental, y la asignación de recursos hacia el nivel de la gobernación, hacia la Secretaría, es la indicada y la pertinente. En esta parte del Fondo Territorial de Salud, en todos los escenarios donde yo he participado, he tratado de explicar muy pedagógicamente por qué la administración de los recursos de salud se deben hacer en los fondos territoriales de salud. Desde el año 1990, con la Ley 10, la 715, después la 1122, que es la actualmente vigente, la 1438, y por supuesto la Ley 100, el legislador fue sabio. El legislador generó la reglamentación de cómo la administración de los recursos de salud se debían manejar legal y obligatoriamente en los fondos territoriales de salud. Y eso ha conllevado a que si los recursos están apropiados en los fondos territoriales de salud, como Estado social de derecho, asimismo el Estado, valga la redundancia, tiene que darle prioridad a la asignación de los recursos para los sectores, en este caso sociales, como sería el de educación, salud, saneamiento básico, etcétera, etcétera. Eso es la esencia del Estado, es la misión y el objetivo central del Estado. Nosotros, como lo contestábamos en las preguntas, estructuralmente el fondo está bajo el marco normativo. Tenemos un capítulo de funcionamiento y un capítulo de inversión separado del presupuesto en un capítulo especial que tiene por ley que manejarse contablemente, presupuestalmente y de tesorería en una forma independiente. ¿Por qué, honorables diputados, es así? Porque el sector salud tiene las IAS que nos controlan, las que conocemos todos, más otras supervisiones como son la del Ministerio de Salud, la de la Superintendencia Nacional de Salud y la del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. O sea que nosotros tenemos, fuera de las IAS, 3 actores del sistema que controlan la vigilancia de los recursos. Pero el legislador también fue sabio en plasmar que los recursos de salud, todos los recursos de salud, se debían manejar en los fondos territoriales. ¿Por qué? Porque tiene una especificidad, porque es atípico. Y yo, en todas las partes donde he ido, he sostenido que el sector salud es atípico, tanto en los gastos de funcionamiento como en los gastos de inversión a la administración central. Voy a tomar un ejemplo y es ahí donde más nos duele a nosotros como sector salud. Por ejemplo, en funcionamiento, que tenemos el capítulo, los recursos de funcionamiento, gastos generales, son atípicos a la administración central de un municipio, de un departamento y de un distrito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el aseo en la administración central que el aseo en el sector salud. Porque es que el aseo en el sector salud, ahí nosotros tenemos laboratorios de salud pública, laboratorio de entomología, y ahí se hacen desechos residuales peligrosos. Ese manejo de esos recursos deben ser especializados para el gasto, porque no es lo mismo contratar el aseo normal en una institución diferente a la de salud, porque ahí se requieren unos insumos especializados por bioseguridad. Luego, por eso es que se abre un capítulo de gastos generales en el sector salud para tener la apropiación suficiente. Lo mismo lo de transporte. Las muestras que se manejan en salud no son las muestras de la administración central, porque en las muestras se toman muestras de laboratorio, se toman muestras de zoonosis,
Hay veces que hay que transportar algunas muestras que también son, digamos, por bioseguridad peligrosas. Nosotros en este momento, Corporinoquia venía recibiendo los embargos de carnes. Ahora en adelante tenemos que asumirlo como entidad territorial y nosotros tenemos que tener un rubro de funcionamiento para hacer ese transporte de esas carnes decomisadas. Ese es un gasto que es atípico, que no está en la administración central. En cuanto a impuestos, tasas y multas, nosotros le pagamos el sector salud a los tribunales de ética médica, de enfermería, de odontología, que no es el gasto de la administración central, que es un gasto específico y atípico para salud. Entonces, cuando los recursos, y uno lo considera, es cierto, porque hoy por hoy atravesamos por una dificultad en ingresos propios, el departamento está en una situación difícil por las rentas cedidas, que una parte es para salud, pero que también tiene que hacer una distribución equitativa en ingresos corrientes de libre destinación, y cuando nosotros recibimos muy poco recurso para funcionamiento, pues nuestra inoperancia va a ser normal, porque no los tenemos para poderlos gastar, y entonces ahí vienen los problemas de ineficiencia y ineficacia en el gasto desde el aspecto financiero. Luego nosotros, si bien tenemos estructurado un fondo, mucho hemos sufrido con el capítulo de funcionamiento, y aquí están todos los actores que no me dejan mentir, que para tener un poquitico de insumos adecuados se ha tenido que sufrir mucho. Nosotros pedimos desde el sector salud que se revise un poquitico cómo es la distribución, que sea equitativa para el sector, tanto educación como salud, en gastos de funcionamiento. Porque si nosotros no tenemos ese recurso, pues muy difícil va a ser que lleguemos a cumplir nuestra misión y nuestro objetivo desde el aspecto del apoyo que debemos brindar en la transversalidad, tanto a salud pública como a prestación de servicios de salud. Entonces, conclusión. Esa es la parte que, digamos, está un poquito débil, aunque nosotros sí consideramos que hay que mirar, porque los recursos propios del departamento con esta pandemia han disminuido mucho, que sí se haga una distribución equitativa, justa, proporcional, bajo el marco del Estado Social de Derecho, que es la prioridad, la educación, la salud y el saneamiento básico, y asimismo esa distribución sea plasmada y materializada así. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a continuar. Tiene derecho a la réplica, diputado Silva. Gracias, presidente. ¿Ya ha terminado o te queda una pregunta? Solo queda una. Ok, listo. Vamos a agilizar, por favor. Gracias, presidente. Sí, quiero precisamente no dejar pasar por alto esto que acabamos de escuchar, compañeros diputados, porque estamos precisamente en la discusión del presupuesto, la siguiente vigencia, diputada Lady Patricia. Y yo considero y hago una invitación muy formal, sé de lo acuicioso de la disciplina que tiene la diputada Lady Patricia frente a ese tema presupuestal, pero también tengo claro que eso es un tema demasiado amplio. La doctora Giovanna estaba por aquí, lástima no poder de pronto participar o escuchar esta intervención, porque sí hay una invitación, diputada Lady Patricia, a que se genere una mesa de trabajo, porque me preocupa mucho eso. Yo preguntaba, en esencia era si se está cumpliendo con lo que no solo la norma dice, sino también en la práctica con prestar un buen servicio, porque aquí el doctor Nicasio es muy claro frente a las cosas que diferencian un servicio de aseo en la gobernación, la administración central, y lo que pasa directamente en la Secretaría de Salud Departamental con todas estas situaciones que él manifestó. Entonces quiero hacer una invitación, diputada Lady Patricia, que se organice una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud y con la doctora Giovanna Chala para hablar de estos recursos, porque tengo entendido que lo que leí dentro del presupuesto, el proyecto de presupuesto, pues van a seguir manejándose a nivel central, y esto pues sigue afectando la normalidad de la Secretaría. Y lo segundo, jefe Jenny, el tema el último punto que usted manifestaba, de no estar, digamos, participando con su voto positivo frente a la tercerización de los servicios internamente del Hospital Regional. Pues a mí que me preocupa, honorables diputados, la semana pasada se hizo bastante publicidad sobre la visita del señor ministro, pero ¿qué me preocupa? Que venga el ministro aquí y solo vea lo bonito del departamento de Casanare, que se pasee por el hospital y le muestren lo bonito del hospital, que no le contemos la realidad de las dificultades que tenemos. Eso me preocupa, porque es que hoy, donde hay una administración
nacional y departamental del mismo partido, pues deberían estar pidiendo esa suficiente ayuda para solucionar los problemas que evidentemente tenemos en el departamento. Esa es una opinión que tengo yo, porque insisto, las visitas de los ministros, de los superintendentes, a todo lo que bienvenidos sean, pero tenemos que sacar provecho de eso más allá de las fotos y de los likes que se están dando. Es sobre las coberturas de vacunación de influenza que decía la honorable diputada. Para eso le doy la palabra a la doctora Constanza Vega como directora de Salud Pública. Muy buenas tardes para todos. Es aclarar un poco las coberturas, honorable diputada Lady, con corte al 30 de septiembre. En niños menores de 1 año, primera dosis, estamos en el 95%, en segundo 61%, en adultos mayores estamos un poco cortos, a la fecha estamos en 56.5% y en profesionales de la salud en un 90%. ¿Por qué ocurrió ese, digamos, rezago en la vacunación? Porque el biológico que normalmente el ministerio envía en el mes de enero, este año nos lo envió en el mes de mayo. Entonces la vacunación que debía haber arrancado en primera jornada, que normalmente es a finales de enero, únicamente pudo arrancar en el mes de junio. Por eso estaban un poco retrasados, pero se han ido adelantando. Seguramente el dato que tiene debe ser como de julio o agosto, porque a septiembre ya tenemos estas coberturas de vacunación.